Era su novio felpudo, pero me cansé y desaparecí de su vida sin avisar. Ahora ella me busca. Tengo 25 años y, para ser sincero, mis experiencias con las mujeres siempre fueron complicadas. No sé si fue por mi personalidad, por cómo fui educado o porque desde adolescente desarrollé esta idea absurda de que para gustarle a alguien yo tenía que ganármelo haciendo favores, sacrificando tiempo o incluso dinero. Mientras todos mis amigos tenían citas, novias o al menos historias que contar, yo era el que siempre estaba al margen, observando desde afuera. A los 17 años mis amigos ya estaban saliendo con chicas y yo seguía siendo el mejor amigo de todas. No porque fuera un gran confidente, sino porque ellas sabían que yo siempre estaba disponible. Algunas veces me preguntaban si era gay, otras veces me decían que algún día encontraría a la indicada, pero todas compartían un patrón, sabían que podían pedirme lo que fuera y yo lo haría. Era como estar atrapado en un rol que no elegí, pero que tampoco sabía cómo romper. Con 18 años llegué al punto más extremo. Una chica llamada Carla, que me gustaba desde hacía años, olvidó hacer un proyecto final importante. Me llamó desesperada a las 9 de la noche diciendo que iba a reprobar, que sus padres se enojarían, que no sabía qué hacer. Yo tenía mi propio trabajo pendiente, pero dejé todo para ayudarla. Pasé casi toda la noche haciéndole la presentación, corrigiendo sus textos e incluso diseñando gráficos para que se viera más profesional. Ella llegó al día siguiente con una sonrisa enorme y me abrazó. Y luego, frente a sus amigas, dijo, «Ay, es que Néstor es como un hermanito, siempre me salva». Ese fue el día en el que supe que nunca le había gustado y que nunca le gustaría. Aún así, seguí haciéndole favores los meses siguientes. No sabía decir que no y tampoco entendía que merecía algo mejor. A los 19 años conocí a otra chica, Lucía. Ella tuvo un problema en el transporte público, viajaba sin su tarjeta porque la había perdido y los supervisores la estaban reteniendo. Me llamó llorando. Yo estaba a 40 minutos del lugar, pero igual fui. Pagué la multa para que la dejaran ir y le compré una nueva tarjeta sin que me lo pidiera. Lo gracioso, o triste, es que una semana después, cuando intenté invitarla al cine, me dijo que solo me veía como una persona buena, pero que no sentía nada más. Ese episodio debería haber sido una llamada de atención, pero en lugar de eso, reforzó la idea que ya tenía, si yo quería que alguien me quisiera, tenía que ser útil. Así pasé mis primeros 22 años, siendo el comodín, el apoyo emocional, el chofer, el que cargaba mochilas en excursiones, el que hacía tareas. El que escuchaba problemas de relaciones ajenas mientras secretamente deseaba estar en esas relaciones. Cuando cumplí 23 años empecé a sentir que el tiempo pasaba y me estaba quedando atrás. Mis amigos ya tenían relaciones formales, algunos incluso vivían con sus parejas. Yo nunca había tenido una novia, nunca había tenido una cita real, nunca había sentido que alguien realmente me eligiera por quien era. La presión me afectaba más de lo que admitía. Y fue justo en esa etapa cuando apareció Sofía. La conocí en el trabajo. Ella era nueva y desde el primer día llamó la atención, era muy segura de sí misma, hablaba con claridad y parecía tener siempre un comentario interesante que hacer. Yo la veía como alguien totalmente fuera de mi alcance. Pero ella fue amable conmigo desde el principio. No coqueta ni afectuosa, solo, amable. Y esa amabilidad básica yo la interpreté como interés. Después de un par de semanas empezamos a hablar más seguido durante las horas de comida. Ella hablaba sobre su vida, sus metas, sus frustraciones. Yo la escuchaba como si cada palabra fuera importante. Y un día, no sé cómo ni por qué, me animé a invitarla a salir. No recuerdo mis palabras exactas, estaba tan nervioso que apenas podía respirar. Pero recuerdo que cuando ella dijo sí, está bien, sentí literalmente que me mareaba. Me agarré la mesa porque pensé que me iba a caer. Esa sensación fue como una mezcla de alivio, felicidad y sorpresa. Nadie antes había aceptado salir conmigo. Para mí era un logro enorme, como si por fin hubiera demostrado que no estaba destinado a estar solo para siempre. Nuestra primera salida fue tranquila, pero desde ese día comenzaron las primeras señales de cómo sería nuestra relación. Ella no era cruel ni grosera, pero era exigente.
muy exigente. Y yo no entendía que esa exigencia estaba desbalanceada. La vi como algo normal, como parte de lo que significaba tener una pareja. Pensé que ser buen novio implicaba hacer todo lo posible por mantener su interés. Durante los primeros meses me esforcé al máximo. Trabajaba horas extras constantemente. No porque necesitara el dinero, sino porque quería tener suficiente para comprarle regalos cada fin de semana. A veces flores, a veces accesorios, a veces ropa. No eran cosas caras, pero sí constantes. Ella nunca me pidió explícitamente que lo hiciera, pero cuando no llevaba nada, notaba su expresión decepcionada. Y esa expresión era suficiente para que me sintiera culpable. Había días en los que yo llegaba del trabajo completamente agotado. Aún así, si ella me escribía que quería algo del supermercado o que estaba antojada de algo en particular, yo salía de mi casa sin importar la hora. Una noche, casi a las 11, me pidió que le llevara una bebida específica que solo vendían en un local del otro lado de la ciudad. Podría haber dicho que no, pero no pude. Me subí al autobús y tardé casi una hora en llegar. Cuando toqué su puerta, no me abrazó ni me besó, simplemente dijo gracias y regresó a ver su serie. Esa noche me di cuenta de que yo estaba en una posición completamente desigual, pero aún así no supe cómo salirme. Con el pasar del tiempo, ella empezó a terminar la relación cada cierto periodo. A veces por cosas pequeñas, que no respondía a sus mensajes tan rápido como quería, que no le gustaba el regalo que le había llevado, que según ella yo no tenía suficientes detalles espontáneos. O simplemente porque estaba de mal humor. Pero siempre regresaba. Y yo siempre volvía corriendo, como si me hubieran programado para hacerlo. Una vez, después de una de esas rupturas, ella me pidió que le ayudara a mudarse de apartamento. Estábamos tomándonos un tiempo, pero aún así pasé 2 días cargando cajas, moviendo muebles y limpiando su antiguo departamento. Ella apenas habló conmigo durante todo ese proceso. Cuando terminamos, lo único que dijo fue, gracias. Ahora sí necesito mi espacio. Me fui de ahí sintiendo que algo estaba mal, pero sin tener la fuerza para decirlo en voz alta. En otra ocasión, cuando estábamos oficialmente juntos, me pidió que la llevara al trabajo porque estaba lloviendo. Yo vivía a casi una hora de su casa, pero aún así me levanté temprano, tomé un taxi y fui por ella. Cuando llegamos al trabajo, ni siquiera se bajó conmigo. Se fue directamente con sus compañeras mientras yo me quedaba bajo la lluvia esperando el siguiente autobús. Esa mañana me enfermé y estuve una semana con gripe, pero nunca se lo dije porque temía que pensara que estaba llamando su atención. La relación avanzó así durante casi un año. Era un ciclo constante, yo intentando agradarle, ella marcando distancias, yo esforzándome más, ella terminando conmigo por cualquier motivo, yo regresando a suplicarle que volviéramos. Ella aceptando con condiciones implícitas. Me enamoré de la idea de tener una pareja, no de la persona que tenía frente a mí. Lo peor es que yo realmente creía que todas las relaciones eran así. Que la exigencia, el cansancio emocional, la inseguridad y el miedo a perderla eran normales. Que amar significaba sacrificarlo todo sin pedir nada a cambio. Y que si ella era fría o distante, era porque yo no estaba haciendo lo suficiente. Las rupturas continuas se volvieron una rutina. Había veces en que ella me ignoraba por días sin explicación. Cuando por fin respondía, decía que estaba confundida, que necesitaba espacio, pero que también quería saber que yo estaba ahí para ella. Y yo, como siempre, respondía con un sí inmediato. No había discusión posible, yo estaba dispuesto a todo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la relación no era solo desequilibrada, sino emocionalmente destructiva. Pero en ese momento yo estaba tan ciego por la necesidad de ser querido que acepté condiciones que ningún adulto debería aceptar. Me convertí en su sombra, en su respaldo permanente, en la persona que estaba disponible 24/7. Era, literalmente, su felpudo personal. Todo cambió una noche que, aunque ahora intento borrar de mi memoria, fue el punto exacto donde comenzó mi despertar. Fueron solo unas horas, pero marcaron la diferencia entre seguir siendo quien era y empezar a cuestionar la relación en la que había caído.
Estábamos a mitad de semana y habíamos hablado días antes de que ese fin de semana veríamos películas en mi casa. No era algo extraordinario, pero para mí significaba pasar tiempo juntos sin presiones, sin que ella estuviera de mal humor, sin que yo me sintiera caminando en una cuerda floja. Así que cuando el viernes por la tarde me dijo con total naturalidad que iría a una fiesta, sentí que algo dentro de mí se tensó. Pero amor, le dije con cuidado, sin querer sonar controlador, se suponía que veríamos películas este fin de semana. Ella dejó de escribir por unos segundos. Luego respondió de manera seca. Néstor, recuerda que yo hago lo que yo quiera y tú solo obedeces. Sabes que terminamos. Espero que esto te haga reflexionar. La conversación terminó ahí. Otra ruptura más. Otra vez ese vacío en el estómago, esa mezcla de tristeza, confusión y miedo. Pero esta vez, aunque no lo entendiera aún, algo dentro de mí comenzó a hacerse preguntas que nunca antes me había permitido. Al día siguiente no pude evitar revisar sus historias. No me enorgullece admitirlo, pero era mi manera de sentirme cerca de ella incluso en medio de esas rupturas frecuentes. Sin embargo, lo que vi en sus close friends superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Primero aparecía ella bailando con un grupo de amigos. Se veía eufórica, como si no hubiera pasado por ninguna ruptura, como si no existiera yo. Después apareció bailando con un chico que no conocía, muy cerca, demasiado cerca. Pero lo peor vino después. En otra historia, alguien la grabó mientras ese mismo chico sostenía un shot de tequila. Ella tenía sal y limón en el cuello. Él lamía la sal, bebía el shot y luego lamía el cuello de Sofía mientras todos alrededor se reían. Incluyéndola a ella. Recuerdo perfectamente la sensación. Fue como si el estómago se me hundiera por completo. No solo estaba triste, estaba humillado. Esa escena, tan pública y tan banalizada, me hizo sentir como si no valiera absolutamente nada. Esa noche la pasé sentado en mi cama, mirando el teléfono, sin poder dormir. Por la tarde del día siguiente, ella me llamó. Amor, lo siento por terminarte, dijo con un tono suave, casi dulce. Ya sabes que a veces me molesto de repente y me dan esos arranques. Volvemos a ser novios, bebé. Por cierto, ¿me podrías traer algo de comer a mi casa? Tengo resaca, creo que algo de comida me caería bien. Te espero, mi vida. En cualquier otro momento, yo habría aceptado sin pensarlo. Pero esta vez había algo diferente. Lo que sentí al ver esas historias aún me ardía en el pecho. No pude evitar preguntarle. Sofía, ¿y lo de anoche? Lo del shot. Lo del chico. Hubo un silencio breve. Luego dijo con esa frialdad que solo ella podía usar cuando quería justificar algo sin remordimientos. Pues recuerda que en ese momento estaba soltero. Habíamos terminado, así que en realidad no hay nada de malo. Es más, subiré una historia contigo para que no te enojes, amor. Casi de inmediato, vi su Instagram. Había subido una foto mía, una de las pocas que yo mismo le había enviado, con la frase, el amor de mi vida. Esa contradicción, ese uso tan calculado de una imagen pública para borrar un comportamiento privado que sabía que me había lastimado, eso fue lo que me dio un momento de lucidez. Me di cuenta de que yo no era feliz al lado de Sofía. No era una relación. Era un conjunto de dinámicas donde yo solo existía para sostenerla emocionalmente, físicamente y hasta socialmente. Y ella solo me daba pequeños momentos de afecto cada vez que necesitaba que yo regresara a su lado. Pero ese momento de lucidez no lo tuve solo por mí. Lo tuve porque alguien inesperado apareció justo cuando más lo necesitaba. Ese día, apenas unos minutos después de que vi la historia que ella había subido, recibí un mensaje de Víctor. Víctor era amigo de Sofía desde hacía tiempo. Yo siempre lo vi como un aliado de ella, como alguien que jamás intervendría, sin importar lo que pasara entre nosotros. Así que cuando leí su mensaje, me sorprendí. Hermano, ¿qué mierda estoy viendo? Las historias de Sofía son un asco, bro, ¿cómo permites eso? ¿Sabes algo? A la mierda. Iré a tu casa ahora mismo. No supe qué responder.
Estaba confundido, avergonzado, vulnerable. Pero no tuve tiempo de pensar mucho, 10 minutos después, estaba tocando mi puerta. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala con 2 vasos de agua. Él me miró con una mezcla de preocupación y enojo. Bro, debes de tener esto, me dijo sin rodeos. Eres el rey de los simps. El felpudo dragón. Dios, no puedo permitir que un hombre se deje pisotear así. Lo dijo en broma, pero su expresión no tenía nada de graciosa. Era evidente que estaba hablando en serio. Mira, Sophie es mi amiga desde hace tiempo. Sabía que era complicada con sus novios, pero, contigo fue demasiado. Te juro que da hasta asco cómo se expresa de ti cuando tú no estás. Todos sus amigos sabemos que haces todo por ella. Sentí que me tragaba el piso. Esa parte dolió más que las historias. No solo porque lo que decía era fuerte, sino porque venía de alguien que supuestamente estaba más cerca de ella que de mí. Lo sé, le dije con voz baja, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Creo que ahora lo veo, pero, es que jamás tuve novia. No sé cómo tratar a una chica. No es que no sepas cómo tratar a una chica, respondió. Es que nadie te enseñó a tratarte a ti mismo con respeto. No sabes poner límites. No sabes decir no. Y ella se aprovechó de eso. Esa conversación fue larga. Más larga de lo que imaginaba. Hablamos de comportamientos, de patrones, de mis decisiones, de cómo había normalizado actos que nunca debía haber permitido. Y también hablamos de Sofía, de sus actitudes, de cómo jugaba con las rupturas para manipular el control emocional de la relación. En algún momento, cuando la conversación parecía llegar a un punto más tranquilo, dije: bueno, debo irme. Es que me pidió comida. Está con resaca. Víctor me puso la mano en el hombro como si estuviera deteniendo a alguien que iba directo al borde de un precipicio. No lo hagas. Por una vez en tu vida, no seas tan felpudo. Hagamos algo, yo tengo el día libre mañana. ¿Qué tal si nos quedamos aquí los dos, tomamos unas cervezas y jugamos un poco de FIFA o el juego que quieras mientras hablamos? Créeme, es lo mejor. No sé qué fue exactamente lo que me convenció. Tal vez su tono, tal vez el cansancio acumulado, tal vez el simple hecho de que alguien, por primera vez, estaba defendiéndome. Pero acepté. Esa noche no llevé comida a la casa de Sofía. Esa noche, por primera vez en años, dije un no silencioso. Incompleto, tembloroso, lleno de culpa, pero no al fin. Nos quedamos jugando, hablando, riendo un poco, analizando mi relación con una claridad que nunca había tenido. Y la culpa de no contestar a Sofía, de no cumplir con lo que me pedía, fue disminuyendo conforme pasaban las horas. Al día siguiente no le escribí. Víctor se quedó un rato más. Y cuando se fue, me dijo antes de salir: si vuelves con ella, al menos que sea porque tú lo decidiste, no porque te manipularon. Pero si puedes, por tu propia salud mental, aléjate. Pasó un día. 2 días. 3 días. Sofía me escribió varias veces, luego me llamó, luego me dejó notas de voz diciendo que estaba preocupada, que no entendía qué pasaba, que yo no podía desaparecer así. Pero no respondí. Algo en mí sabía que si respondía, volvería directo a ese ciclo del que apenas estaba saliendo. Y así, sin planearlo, sin anunciarlo, sin despedirme, decidí desaparecer de su vida. Después de aquella noche en la que decidí no volver a casa de Sofía y en la que me quedé hablando con Víctor, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue un cambio inmediato ni mágico, pero sí fue el inicio de una transformación que nunca creí capaz de lograr. Lo primero que hice fue bloquear a Sofía. No solo en WhatsApp, sino en todas las redes sociales, en el correo, en cualquier aplicación donde pudiera contactarme. Me temblaban las manos mientras lo hacía, pero aún así lo hice. El alivio que sentí después de ver su nombre desaparecer de mi lista de contactos fue enorme. Con el paso de los días, Víctor y yo empezamos a vernos más seguido. Antes apenas habíamos tenido conversaciones breves, siempre relacionadas con Sofía. Pero ahora, sin ella de por medio, empezamos a construir una amistad real.
Salíamos a tomar algo, jugábamos videojuegos o simplemente hablábamos. Él no era perfecto, pero tenía una forma directa y honesta de ver las cosas que yo nunca había tenido cerca. Un día, después de una tarde tranquila en mi casa, me dijo: mira estos videos, bro. El tipo no me cae muy bien porque a veces es un extremista, pero creo que tú deberías escucharlo. Me pasó unos enlaces. Eran videos de un hombre hablando sobre el valor propio del hombre, sobre cómo muchos se pierden en relaciones donde entregan todo sin recibir nada, y sobre lo peligroso que puede ser poner a una pareja como el centro absoluto de la vida. Algunas partes estaban demasiado infladas o exageradas, pero había ideas que, por primera vez, me obligaron a cuestionarme seriamente. Esos videos no lavaron mi cerebro, como después diría Sofía, pero sí me hicieron ver cosas que siempre había ignorado, que yo merecía respeto, que merecía amor genuino, que merecía reciprocidad. Y lo más importante, que estaba en una relación donde nada de eso existía. Mientras yo comenzaba a sentir pequeños avances emocionales, Sofía empezó a buscarme. Aunque estaba bloqueada, logró contactarme por números desconocidos. Llamaba, enviaba mensajes de voz, y cuando no respondía ninguno, comenzó a ir a mi casa. Toco la puerta, preferí no moverme de mi habitación, fingiendo que no estaba. Escuchaba cómo ella llamaba una y otra vez, frustrándose, insistiendo. Pero yo me mantuve firme. Era la primera vez que lo hacía, y aunque me sentía culpable, también sentía que finalmente estaba haciendo algo por mí. Pasaron casi 3 semanas desde que desaparecí de su vida. Y en ese tiempo, por primera vez desde que la conocí, me sentí mejor. Sin su presión constante, sin su manipulación emocional, sin tener que complacerla cada minuto del día, comencé a respirar distinto. Dormía más. Tenía más energía. Me reía más con Víctor. Empecé a ver mi vida desde afuera y entendí que había estado atrapado durante meses en una dinámica que no me dejaba crecer. Yo estaba convencido, no quería volver con ella. Pero el día que realmente marcó un antes y un después fue aquel en el que Sofía llegó a mi puerta decidida a que la atendiera. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en mi habitación jugando videojuegos cuando escuché los primeros golpes en la puerta. Al principio pensé ignorarla como antes, pero luego escuché su voz, más fuerte y más directa que nunca. Sé que estás aquí, y no me iré hasta que me abras. Me quedé quieto. No sabía qué hacer. Mis manos empezaron a temblar como siempre que tenía que confrontarla. Pero no me moví. Escuché cómo golpeaba más fuerte, cómo se frustraba, cómo empezaba a caminar de un lado a otro frente a mi puerta. Pasaron horas. Literalmente horas. El sol comenzó a bajar y en un momento dado escuché un ruido metálico extraño. Me asomé por la ventana y vi algo que me dejó sin palabras. Estaba instalando una casa de campaña frente a mi puerta, como si estuviera preparada para pasar la noche. Ese gesto me dio miedo, rabia, tristeza y una claridad absoluta. Esa relación estaba completamente fuera de control. Cuando el cielo ya estaba oscureciendo, decidí abrir la puerta. Mis piernas temblaban, pero respiré hondo e intenté sonar lo más firme posible. ¿Qué quieres, Sofía? Ella me miró con enojo inmediato, como si yo fuera el culpable de todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué desapareces así de la nada? Esto te costará caro. Deberé castigarte. Sentí como mi cuerpo quería encogerse, como las palabras de siempre querían salir. Perdón, no fue mi intención, hablemos, volvamos. Pero no permití que salieran. Tú y yo ya no somos nada. Ahora vete. Mi voz sonaba inestable, pero aún así lo dije. Fue la primera vez en toda la relación que pronuncié algo parecido a un límite. Sofía abrió los ojos indignada. ¿Qué? ¿Tú me rechazas a mí? ¿Tú me das órdenes a mí? Estás loco. Alguien te lavó el cerebro. Negué con la cabeza. Nadie me lavó el cerebro. Solo desperté. Ella se quedó callada unos segundos. Y entonces, en un cambio repentino que ya conocía muy bien, su expresión se suavizó y su tono se volvió dulce. Está bien, lo siento, amor. No debí subir esa historia.
te prometo que no pasará de nuevo, ¿sí? Ese amor que usaba para manipularme antes ya no surtía el mismo efecto. Respiré profundo y dije algo que jamás imaginé poder decirle en la cara. Ya no soy el mismo. Lárgate. No quiero volver a verte. Se te acabó tu felpudo. No sé si fue la frase, el tono, o que mi mirada ya no era la misma de siempre, pero Sofía finalmente retrocedió. Recolectó sus cosas, desmontó la pequeña tienda y se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, sentí algo que nunca había sentido con tanta claridad, libertad. Ese episodio pasó hace tiempo, y puedo decir con sinceridad que hoy estoy mejor que nunca. No solo porque aprendí a poner límites, sino porque aprendí a valorarme. Durante meses pensé que nadie más se fijaría en mí, pero lo cierto es que cuando uno mejora como persona y deja de buscar desesperadamente validación, la gente adecuada se acerca. Hoy tengo una novia que me trata bien. Una relación sana, equilibrada, donde ambos damos y recibimos sin presión, sin manipulación, sin miedo. Ella no apareció porque yo demostré algo, sino porque dejé de arrastrarme en una relación que me consumía y empecé a trabajar en mí mismo. Y sí, sigo siendo muy amigo de Víctor. De hecho, es uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida. Irónicamente, gracias a él pude salir de una relación donde me estaba perdiendo a mí mismo. Siempre se lo agradeceré. Quise contar esta historia porque sé que allá afuera hay muchos chicos como yo, buenos, nobles, con buenas intenciones, pero atrapados en relaciones donde dan todo y reciben nada. Relaciones donde su autoestima se erosiona poco a poco hasta creer que merecen ese trato. Si eres uno de ellos, solo quiero decirte algo, no eres un felpudo por naturaleza. Eres una persona que solo necesita aprender a valorarse. Y cuando lo hagas, las personas correctas se acercarán. Las que te tratan con respeto, con claridad, con cariño verdadero. Ojalá esta historia, además de darles un poco de vergüenza ajena, también les deje una enseñanza.